Tai es uno de los fundadores de la Education Foundation, que es un centro de investigación que busca promover el rol de la tecnología en la educación en el Reino Unido y a nivel global. Es conocido dentro del Reino Unido como uno de los expertos más importantes en este área y es un comentarista que participa en muchos eventos y en los medios en estos temas de tecnología en educación. Tai es una de los propulsores de temas de robótica, de programación, en lo que es la introducción de estos temas en el currículum y en la educación en el Reino Unido, que como sabemos el Reino Unido está tomando una iniciativa muy importante en este tema. Y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí gracias al apoyo del British Council. Y bueno, Tai, vamos a tener la suerte hoy de tenerlo acá en Virtual Educa. Esta tarde, para que ustedes sepan, también va a estar en San Andrés, en la Semana de la Educación, y también va a participar de todos los diálogos que van a tener lugar la próxima semana en el T20, que como saben es esta iniciativa ligada al G20 que engloba centros de investigación. Así que bueno, Tai va a hacer una presentación y después va a estar abierto para responder preguntas del público. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Thank you very much. Muchas gracias. If you're comfortable, I will speak Si se in sienten good cómodos, English rather than awful hablo en un Spanish. buen inglés en lugar de un malísimo Is español, that okay? si les parece bien. That's my learning plan. Ese es mi plan de aprendizaje That's para la my tarde. learning objective. Es mi objetivo de And aprendizaje. I'm so happy to be here. And I'm Y es un glad, placer para mí estar that aquí. you are here too. Y estoy contento de que ustedes It estén always aquí. helps when you Siempre fly ayuda halfway around the cuando world, cuando to not uno speak to an vuela empty room. a través del mundo, no hablarle a una sala vacía. Me parece Indication. positiva la indicación So esta. I Así que landed aterricé ayer in Argentina, in en Buenos Argentina, Aires, Buenos Aires, International Airport. en el aeropuerto There internacional, was a round of applause, when the plane y hubo un lands. aplauso cuando And I've aterrizó el never avión. experienced that Y eso before. nunca I me think había it must be a pasado. cultural, Me parece que es algo thing, cultural maybe, in aquí en Argentina, Argentina. round of applause. Un aplauso So I'm cuando thinking, aterrizamos. are just the Argentinians suspicious? Y en ese Slightly momento suspicious me of imaginé, ¿será technology? que They el don't quite argentino believe that es planes sospechoso will de la arrive? tecnología? ¿Que no So I'm cree que el thinking avión these llegue things, yeah, a siempre? little tired, obviously, Pensaba from estas cosas, overthinking. estaba cansado, pensaba And demasiado. then, would you believe there was a second Y round of applause? imagínense que hubo un segundo Now that aplauso. began to frighten me. Y eso me empezó a asustar. The second round of El applause, segundo because we're aplauso already on the ground. fue cuando ya All we're doing is estábamos going from the runway aterrizados. to the Y airport. simplemente lo que hacíamos era pasar de la So, pista and there wasn't a third a round of la applause. zona de I was aterrizaje, expecting the o mejor taxi dicho, de driver when he estacionamiento dropped me off in, del avión. Central Argentina to Ahora, applaud. cuando el taxi me But no. llevó al So, hotel, what this casi shows aplaudo, pero al is final no a aplaudí. Argentinian ¿Esto qué es lo que deep muestra? fear of Un technology. miedo enorme del argentino de la tecnología. Yeah, En they el don't núcleo, en believe, el and I'm still shocked, corazón, no frankly, creen, that a y plane todavía estoy leaves pasmado. first as well. Well, let's Me be imagino que honest. cuando el Yeah, avión who isn't finalmente shocked when you despega, sat on a plane and it a ver, actually ¿quién takes realmente off? está en shock cuando I mean, un this is avión remarkable. finalmente despega? Yeah, Sean this is still honestos. remarkable. Realmente es notable I mean, esto, you won't sigue be so siendo shocked. notable. Ustedes quizás no, But other people might be vos shocked. quizás no, In pero the bueno, sense that, you otros know, quizás sí. arriving here, and I'd always wanted to come and see Yo what Virtual Educa siempre quise was ver about. un And evento what I thought virtual I'd do Educa. today, very quickly, was take you through Rápidamente some of hoy our les voy a hablar thinking. de parte Quite del modo important. en el que nosotros Yeah, pensamos, this que es is importante. such a big challenge. Es un gran desafío, Education technology. la tecnología en That we educación. really cannot stop Por eso thinking no podemos about dejar de teaching and learning, pensar en about aprender young people, y educar and also, a los I would jóvenes. argue, some Y of the también diría less attractive contexts, en the algunos de los less contextos menos attractive atractivos, environments algunos de los in which entornos menos technology, atractivos donde operates. la tecnología opera. I think also
Además, quería compartir con ustedes que sí hemos hecho progreso, pero estemos conscientes de la tiranía del estudio de caso. ¿Conocen los estudios de caso que se leen en cualquier informe educativo? En cualquier presentación educativa o pedagógica, siempre se hace este tipo de cosas, donde nunca nada pasó, nunca hubo un problema. Siempre todo estuvo perfecto. La velocidad de la Internet fue perfecta en nuestras escuelas rurales. Los niños se comportan como si hubiésemos llegado a la utopía, un oasis del aprendizaje. Se creó finalmente el huerto del aprendizaje. Te estás riendo. Te estás riendo. Espero que conmigo y no de mí. Los evangelistas tecnológicos están plantando un huerto hermoso tecnológico y todos estamos felices recogiendo las manzanas del conocimiento, de los árboles hermosos de la educación y de la tecnología de la educación. No es así. Si esperan entonces una presentación corporativa, un PowerPoint aburrido, por favor, tengan tolerancia. Yo uso PowerPoint como antes utilizaba un cuadernito de notas. También les quería decir dónde yo creo que estamos, donde creo que Reino Unido está. Ayer hubo un anuncio muy importante. El Consejo Federal de la Educación anunció, voy a ser breve, una declaración sobre la robótica, la computación y la codificación en los currículos. Y hoy entiendo que esto tiene que ver con una decisión de las provincias de aquí en Argentina. Pero esto es algo bueno que este país fantástico, y de nuevo, no solamente quería estar aquí en Virtual Educa, sino que también quería visitar Argentina hace mucho tiempo. No necesitan aplaudirme por esto, pero se siente que hemos hecho algunas cosas en el Reino Unido bien. También hemos cometido errores. Y también tenemos distintos enfoques en nuestro territorio. Inglaterra, el territorio principal continental, tiene un enfoque educativo distinto a, por ejemplo, Gales, o a, por ejemplo, Escocia, o a Irlanda del Norte. Es importante entonces, cuando comparta con ustedes, no la tiranía del estudio de caso o del caso de estudio, sino lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo y cómo no hacemos las cosas del mismo modo. Lo que me llama la atención sobre la tecnología es que posiblemente haya cambiado la vida de todos nosotros. Antes buscábamos amor. Ahora buscamos Wi-Fi. Me parece que ha cambiado todo. Ha cambiado cómo uno hace compras, ha cambiado cómo yo llegué aquí, ha cambiado cómo organizan sus vacaciones, ha cambiado y está cambiando profundamente el modo en el que la gente busca amor. Está cambiando todo. Todo más rápido, con más velocidad de lo que podríamos haber imaginado. Pero, ¿está cambiando a la educación? Tengo esta sensación, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Me interesa luego en la sesión de preguntas y respuestas y de comentarios que me digan si tenemos esta sensación de que hay muchas barreras al cambio en la educación. ¿Cuántos educadores, docentes o profesores tenemos aquí? La mayoría.
Lo interesante es que la gente que tiene auriculares decidió que era docente unos segundos después que el resto. Ya sé por qué, todos sabemos por qué. Hay un delay en la interpretación. Entonces, tenemos una sala llena de docentes y de educadores. Y en nuestro país aún sentimos que la adopción de la tecnología en las clases, en las aulas, en las universidades, en los institutos de educación superior, es algo más lenta de lo que esperamos. Y me parece que es porque hay un gran miedo de la tecnología. Hay una gran sensación de un aumento en el desafío que impone la tecnología. Vamos a ver estas imágenes. Estas son algunas de las preocupaciones. Facebook está destrozando a la sociedad, dice el Daily Mail. Este es un diario del que uno no esperaría normalmente este tipo de titulares. Pero se acuerdan de Facebook y Cambridge Analytica. Se acuerdan de que lo que hicimos y seamos honestos, todos hicimos esto. Cambiamos, porque este era el trato, cambiamos nuestros datos por la tecnología. Hicimos un trato. Así somos. Como seres humanos hicimos un trato de cambiar los datos por el acceso a buenas cosas, buenas ideas, buenas plataformas, plataformas que se conecten y que inspiren y que nos unan como comunidades. Plataformas que nos muestren cientos de millones de fotos de animales y comida, autos, gatos, y comida. De eso se trata Internet, ¿o no? En su mismo núcleo. Pero esto pasó este año, 87 millones de datos de personas que se utilizaron de un modo en el que ellos no entendían o no habían autorizado. Y además, un gran miedo, y esto yo lo siento como padre y como ser humano, a la pornografía, a que los jóvenes sean expuestos a un mundo que es poco apropiado, que está mal. Cuando hablamos de la tecnología de la educación, me parece, y no les puedo contar cuán crucial es que los docentes estén involucrados en la tecnología. Estos son los motivos, los datos. Entender y estar alfabetizados digitalmente y ser responsables digitalmente. Entender que estas son las temáticas y estos son los motivos por los que los docentes tienen que estar involucrados. Me parece que esto es parte de la resistencia. Los padres y sus miedos. Hemos experimentado esto en Inglaterra, donde los políticos piensan que no hay aprendizaje por fuera de un libro. ¿Saben qué? Se puede amar a la tecnología y a los libros. No es una situación de una cosa o la otra. A mí me encantan los libros y amo la tecnología de la educación. Pero me parece que políticamente, y yo ahora hablo en general por lo que yo he visto en Inglaterra, existe este miedo de que la tecnología, el celular, signifiquen el final del aprendizaje clásico y del aprendizaje de los libros y del conocimiento como lo conocemos. En parte me parece entonces que el mundo de la educación ha sido más lento
la comprensión de la tecnología para la educación, su rol como docentes, como educadores y el potencial de la tecnología de la educación debido al miedo que se infunde y debido a la mala comprensión. Y estas son fuerzas muy poderosas. Entonces, si vuelvo a oír que alguien diga, ay, nos encanta irrumpir en la educación con nuestra tecnología, el tipo de tecnología evangélica que irrumpe. No estamos hablando de finanzas acá, o de hoteles, o de venta minorista, o de compras. Estamos hablando de un propósito más profundo y moral que rodea lo que nosotros hacemos. Nosotros creamos esta diapo porque queríamos localizar a la tecnología para la educación y el crecimiento de la misma en el Reino Unido, en todas esas áreas principales. Pero no es inclusivo aún. La inclusión digital para nosotros, y yo no sé si es lo mismo aquí, continúa siendo una temática importantísima. Las habilidades digitales, las capacidades digitales, la sensación de que el mundo de la educación no entiende quizás la naturaleza de las habilidades digitales en el trabajo. A menudo, el mundo de la educación está aquí y el mundo del empleo está aquí. A menudo no parecen utilizar el mismo lenguaje o tener los mismos niveles de comprensión. Las habilidades digitales, entonces. Y como dije, pensamos que los programas curriculares, los que se introdujeron, por ejemplo, en 2013 en el Reino Unido, pensamos que valen la pena. Hay mucha robótica, computación, codificación, que son, nos parece, asuntos cruciales. Pero si uno no tiene un contexto para todas estas temáticas, si uno no le da un contexto al por qué estamos aprendiendo esto, podemos tener robots por todas las escuelas en Argentina, pero ¿ayuda esto a las habilidades digitales de uno? A las habilidades que uno va a tener cuando uno termina la escuela, y esos son los desafíos, y nuevamente me interesa su aporte y su visión al respecto. Entonces, la economía digital, el futuro no es una economía digital, el futuro es digital. Claramente, todo lo que vemos, cada informe de tendencia, cada pronóstico del futuro sugiere que nuestra economía es digital y que continuamos creciendo y la velocidad del crecimiento va a ser exponencial. Y ese es el mensaje clave. Cuando los docentes están involucrados, la educación, la tecnología de la educación, es mejor. Entonces, muchas veces nuestras experiencias en Inglaterra sugieren que la tecnología ha sido como arrojada hacia las escuelas con un enfoque tipo catálogo. Tenemos que comprar cosas. Y, de hecho, debería tratarse de una frenética de comprar pizarras que nadie sabe cómo usar, una frenética de pensar en cómo y por qué utilizar la tecnología en la pedagogía de uno. Y esto es clave. Y lo que vemos, y esta es una tendencia interesante y me parece que es una tendencia nueva, es que cada vez más docentes crean
sus propios productos de tecnología para la educación. Esta es una nueva palabra, los emprendedores de la educación, los eduprendedores o eduemprendedores han llegado y están aquí. Les voy a mostrar algunos de los productos relacionados con esto más adelante. Son docentes que han enseñado en el aula, que tienen muchísimo conocimiento sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, y están creando ellos sus propias herramientas. I saw this, a number of these photographs are photographs that I've snapped as I've Algunas de estas fotos las saqué yo various places caminando por distintos lugares en el país. BBC School Radio, la radio escolar de BBC. So what we say when we talk to politicians is, ¿Qué decimos cuando hablamos con los políticos? Hablamos de la tecnología para la educación y decimos que no es nueva. La tecnología para la educación no es nueva. so the fear of the new, El miedo a lo nuevo, el miedo a lo the fear digital, of the policymaker. el miedo al decisor, al que Guess what? BBC el que School elabora las Radio, políticas. Pero ¿saben qué? BBC School Radio y los programas educativos de BBC eran utilizados, han estado siendo utilizados por cada generación. Cada generación utiliza herramientas. Uno hasta puede decir que el pizarrón, la tiza, donde uno escribe, a tool son herramientas and learning to que se support utilizaron para el aprendizaje and learning. y para la enseñanza. Y esto I do urge you to los follow insto Urban Teacher. a que One of the sigan most Urban interesting Teacher. teachers, Urban I would say, Teacher. on Twitter. es uno de los in the educadores UK, o de los docentes más thinking interesantes en about Twitter education, en Reino Unido y él technology. piensa en la tecnología educativa o tecnología para la educación. JISC, También another British JISC, organisation who JISC, work, que es otra organización across británica que technical trabaja education con and across la universities. educación técnica y en las These are the universidades. sophisticated, so going back to the economy, going back to JISC thinking se escribe. about, Entonces, la digital idea skills. es pensar en This las slide, I think, is habilidades particularly digitales. powerful Esta diapo me in parece sharing que some es en digital, particular what we would poderosa call para digital mostrar capabilities las capacidades that both digitales educators and students de los docentes y de los alumnos should be thinking about, que should deberían be considerar thinking about in their professional cuando development. piensen en su desarrollo All of profesional. this Todo is esto around, I would say, protected by está digital, protegido that's okay, por digital well-being el and bienestar identity. y la identidad Again, digitales, digital literacy. la alfabetización That you can't digital. play Pensemos with en esto. robots Uno no puede without jugar con thinking robots about sin pensar digital en identity, la identidad digital well-being, digital, el and I would bienestar argue digital. this Y yo diría que todo este to, cambio digital communication hacia la comunicación collaboration digital y and la colaboración participation. y a la So it's great participación. that coding, it's Entonces, great that tiene que ver computing con la is popular, codificación but don't y con la isolate computación. that Calificar esto, pero sin aislar esto otro. Es un ecosistema or nothing, o nada, I would argue. diría yo. And you know, and I can't remember the source. Y como ustedes saben, no me acuerdo lamentablemente la fuente de esta diapositiva, pero ustedes saben, yo hablé de la velocidad del cambio And how, y cómo la tecnología y lo digital se ve afectada every facet, every en cada place, faceta, every en cada nook, lugar, en of cada our lives. sitio de nuestras vidas. And then optimize that kind of state now. Y I luego feel that we're optimizarlo, at a porque place yo where siento que we estamos can en ese use momento data donde podemos usar to los help datos teachers para ayudar a los analyze, to help docentes a teachers analizar, personalize, para ayudarlos a to help teachers personalizar, think para ayudarlos about a pupils pensar at risk. en los If you estudiantes thought en about your riesgo. own institution, your Pero own si uno school, piensa en su propia escuela or your own education establishment, o en su propio establecimiento where would you educativo, be? ¿en dónde se encontrarían? Where would you be on this slide? ¿En dónde estarían de esta diapositiva? ¿Por acá, en la parte A bit more? más In the atrás, next más room? atrás, en la sala de al In lado, Saal 2? en la Or sala what? 2, en la sala 1? It's interesting, isn't it? Pero es This kind of interesante, sense ¿no? that, you know, where are you
¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás vos como profesional? ¿Dónde estás vos y tu institución? ¿Dónde están las instituciones en términos de esto que vemos acá? Evolucionando o en evolución, maduro, optimizado. ¿Ustedes piensan que están en el primer paso? ¿Están todos de acuerdo? ¿Se encuentran en el primer paso como docentes? No en la escuela. ¿Ustedes como docentes, como individuos, se encuentran en este primer paso? Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con tratar de hacer crecer al sector, el sector de la educación, de la tecnología y la educación. Y este es un sector enorme. Yo estuve en la Embajada Británica de Buenos Aires anoche con colegas del British Council, conversando sobre las diferentes etapas de desarrollo en el continente americano de lo digital y la educación. Y me llamó la atención que todos estamos en una travesía. Pero no es un tema solo de humildad que es útil. O sea, yo no estoy acá para decirles antes que nosotros ya comprendimos perfectamente absolutamente todo. Pero sí creo que lo que estamos tratando de construir, de desarrollar, es una comprensión del ecosistema donde nosotros, como sector de tecnología de la educación y la cantidad de negocios que hay en Londres relacionados con este campo, es increíble. Son cientos. ¿Qué pasará después de marzo del año que viene con el tema del Brexit? Eso sí me preocupa. Pero además, lo que estoy tratando de pensar es que la tecnología existe, como dije antes, en un contexto mayor, en un ambiente, en un entorno mayor. Nuestra visión también comienza con la importancia del acceso y la infraestructura. No se puede comenzar esta travesía con una banda ancha o un Wi-Fi que sea mejor en el café de la esquina que en una institución educativa. No se puede tener un Starbucks que tenga mejor Wi-Fi que la escuela, ¿sí? Esto es así. Y parte de nuestros desafíos, y esto se da también en el Reino Unido, en todo el Reino Unido, es lo que pasa con las escuelas rurales y poder llevarles banda ancha rápida a esas áreas aisladas, esas áreas rurales. Y también vi fotos de algunos pueblos que estaban cavando trincheras para la banda ancha en un pueblo inglés, un lugar hermoso. Pero la gente estaba cavando ellos mismos las trincheras para poder obtener banda ancha. Entonces hay que tener una visión también de la economía, además de la educación. Hay que tener una visión para las habilidades digitales, además de lo que es la educación digital per se. Y esto a veces se interpone en el camino, muchas veces. Y me parece que el tema del ego no es un lego, es un ego. Pero me parece que la forma en la que el sector, y me refiero al sector de la tecnología y de la educación, la forma en la que se dirige a los docentes y no hablar con los docentes, crea cosas para los docentes y no con los docentes. Y me parece que este es un tema muy importante. Y si yo escucho la palabra disrupción, quizás me pongo a gritar, porque yo no quiero que mi hija de 13 años tenga una educación con disrupción, sino lo que yo quiero es que sea complementada su educación por tecnología. Yo no creo que necesariamente tengamos que ser evangelistas de la tecnología. Sí tenemos que ser pragmáticos y tenemos un largo camino por recorrer. Y creo que tenemos un largo camino en términos de comprensión de todo esto. Y esto es lo que me entusiasma de la tecnología de la educación.
hay áreas muy profundas de promesa. Yo creo, y creo que la investigación está empezando a llevarnos hacia esto. No se olviden, el contexto es todo. La forma en la que se usan las herramientas es todo. Pero yo creo que lo que estamos empezando a ver en la investigación, en áreas reales de promesa, donde las escuelas toman un abordaje de toda la escuela hacia lo digital. O, por ejemplo, el departamento de geografía, toma un enfoque de todo su departamento en una materia en particular. Me parece que ahí empezaremos a ver algunos de estos desafíos de la educación que empezarán a dejarse de lado. Entonces me parece que la tecnología de la educación, el uso de lo digital, puede comenzar a luchar contra las desventajas en la educación, a combatir esas desventajas. Todos los mensajes que veo, en especial con algunas de las escuelas con las que trabajo codo a codo, es que si se pueden establecer mecanismos para fomentar, y esto es a través de lo digital, mecanismos para fomentar o alentar el involucramiento de los padres, el padre comunicándose bien con la escuela. Esto será el santo grial de los educadores. Tenemos que recordar que los chicos, los niños, las niñas, pasan mucho tiempo fuera de la escuela, ¿sí? Pasan mucho tiempo bajo la influencia no de los docentes, sino de los padres, los cuidadores y sus pares también. Y me parece, he empezado a ver el uso de estas plataformas de comunicación entre padres y escuela, que eso permite también que los niños y las niñas, desde muy chiquitos, desde la guardería prácticamente, primaria, secundaria. Esto crea como una especie de sentido que muestra que si podemos motivar a las personas a aprender, a practicar, esto tendrá resultados fantásticos. Entonces, estos temas que escondemos, las cosas que en Inglaterra también pasa, las desventajas sociales, la forma en que naciste, cómo fuiste criado y las influencias que tenés en tu vida. Todo eso tiene una correlación directa con tu educación y con el éxito de tu educación. Yo creo, y les pregunto, ¿la educación y la tecnología de la educación puede empezar a dejar de lado estos compartimentos estancos? Yo creo que sí. Rápidamente, quisiera ver el panorama en Gran Bretaña y voy a compartir rápidamente un informe que publicamos en febrero-marzo de este año, que se llama Los 50 de la tecnología de la educación. Y voy a tratar de comentarles de la mejor manera posible y darles algunas imágenes, algunas capturas de pantalla, serían algunas imágenes rápidas, no solo de las personas, pero las personas son gente como ustedes. Son personas que tienen un interés en lo digital y que creen que quieren utilizarlo en el aula, que muchas veces terminan sin mostrar sus proyectos porque no quieren que nadie venga a decirles que no lo van a poder hacer. Entonces son innovadores que terminan escondiendo sus innovaciones en el aula. Y nosotros lo que hicimos fue ir a buscarlos. Estos son los héroes de la tecnología de la educación, esos docentes, esos educadores que están tirando para adelante en esta travesía para comprender cómo usar la tecnología en la educación, cuándo es apropiado, dónde realmente la tecnología agrega valor. Y esto es lo que quisimos capturar. Así que quiero darles a ustedes una idea de nuestros favoritos. Hicimos una nominación pública y luego el público votó
sus productos favoritos. Después tuvimos un panel de jueces independiente que analizó cuáles de estos productos eran realmente positivos. Este es mi favorito en la actualidad. Este me encanta realmente. Pienso que no puede haber algo más positivo que tenga que ver con el servicio secreto como el FBI de Estados Unidos. Bueno, ni ellos hubieran hecho algo tan bueno como este producto, que fue creado por alguien que estaba bien familiarizado con el arte de ser un espía, para ponerlo en palabras. Esto usa realidad aumentada y libros para inspirar a los jóvenes y realmente está funcionando, sobre todo con los varones. Nosotros teníamos un tema con los varones de más o menos 9 años. No sé cómo es en Argentina y no sé cómo es en otros países, pero nosotros teníamos este tema con los varones de 9 años que se desconectan completamente cuando están leyendo. Y este juego, esta gamificación que está usando un sistema de recompensas, una especie de travesía que es muy popular en la industria de los juegos, es muy, muy popular y muy útil para la lectura. Libros y realidad aumentada. Vas pasando las páginas, usas tu dispositivo y inmediatamente sos transportado inmediatamente a otro lugar. Estos son resúmenes pequeños, por favor no se pongan a leer todo ahora. Les prohíbo que lean toda la diapositiva. Esta es la peor diapositiva que hice en mi vida, les pido disculpas. Pero ¿saben qué quería mostrar yo acá? Lo que quería señalar es matemática. Matemática. Números. Es increíble lo que podemos hacer con la tecnología y la matemática. Y me parece que esto tiene que ver con las capas. Espero que haya algún experto en matemática acá. Pero me parece a mí que yo tenía la idea de que la matemática era muy lineal, que creaba la habilidad A, después la B, después la C, como que era un proceso muy lineal, un abordaje muy lineal. Y la matemática es universal. Entonces, este es uno de los productos más increíbles que vimos. Entonces, desde lo que se hizo hasta esto que lo creó un equipo de hombre y mujer, esposo y esposa, que deben tener ambos matemáticos. Imagínense lo que se divierten en la mesa charlando de ecuaciones entre ellos, ¿no? Pero bueno, no importa. Más allá de eso, esto que hicieron es fantástico y me parece que este es el potencial de la tecnología para la educación. Y el segundo proyecto que está acá, que me da la impresión que lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es dar estos ejemplos de darles a las personas, a los estudiantes, refuerzos positivos, de forma tal que cuando piensan en el mundo del trabajo, ya tengan una experiencia informal, acreditada y también reconocida. Y esto es algo muy poderoso desde el punto de vista social. Y también tenemos, y los tenemos acá, es increíble ver afuera el stand de Microsoft, muchas personas con tijeras. Y esto está bueno porque es progreso. Hay un stand de Microsoft con personas con papel, tijera y pegando en cartulina. ¿Por qué? Porque el poder de lo que estamos viendo en el Reino Unido con estas redes
Y esto es algo que son docentes acreditados, que se acreditan en el uso de productos de Microsoft, Apple o Google, ¿sí? También ellos tienen una responsabilidad y me parece que ahí estamos ahora en el Reino Unido. Ellos tienen esa responsabilidad de no solo crear las redes corporativas, sino también de desarrollar el sector per se. Nosotros estuvimos muy contentos cuando vimos esto. También queríamos valorizar a algunos de los inversores. Este ha sido un camino muy complicado, muy desafiante para muchas empresas en el Reino Unido. Respecto de dónde encontrar la inversión para llevar a cabo esas ideas. No se puede ir necesariamente al banco, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos inversores ángeles? Y queremos celebrar a algunos de ellos, estos inversores ángeles en el sector de la educación y la tecnología. SpyQuest ya lo mencioné, me imaginé que querían ver el sitio web, pero una vez más, estos son solo 4 productos independientes que yo creo que se destacan y que nos hacen pensar sobre la tecnología a un nuevo nivel. El uso de mapas, el uso de el sistema GIS en inglés, que son los sistemas de información geográfica para los docentes de geografía y también de alguna manera para los docentes de historia. Es algo realmente increíble. Tengo la sensación de que uno podría, a través de la geografía, de la matemática, empezar a pensar en cuestiones económicas, socioeconómicas, la historia, la forma en que la Tierra se usa, los mapas que nos permiten ver esto. ¿Y saben qué? Hubo una compañía, Esri, fundada a fines de los 60 en los Estados Unidos, que empezó a hacer esto. Entonces, la tecnología de la educación no es algo nuevo. Veo la herramienta de observación de aulas, que es increíble. Creo que me da la impresión de que tenemos que practicar lo que es el arte del aula. El arte del aula es algo muy raro y quizá algunas personas acá heredaron ese don divino de poder realmente tener un buen abordaje a la enseñanza. Pero observar a otras personas, poder darse feedback unos a otros, poder charlar, conversar sobre cómo hacer una clase, cómo se habla de un tema, de una materia, cómo se presenta una materia, veo, es realmente muy poderoso. Y Cortex acaba de hacer un contrato muy bueno con el Ministerio de Educación egipcio para poder digitalizar los libros de texto. Entonces, lo que hay que hacer, y nosotros lo hicimos en mi escuela, también en la escuela de mi hija, que es que hay que comprar libros de texto muy grandes y pesados, y la única persona a la que se lo podés comprar y la única persona que lo escribe, o sea, ¿se imaginan un libro de texto que pueda actualizarse? Sería increíble. ¿Se imaginan lo que si pudiéramos actualizar un libro de texto permanentemente? Que no haya que andar cargando 4 toneladas en la mochila de libros y libros. Me imagino que todos ustedes también podrían empezar a usar realidad aumentada, realidad virtual, todo ese tipo de realidades aumentadas, esas realidades virtuales con sus libros de texto. Entonces, estos son algunos de nuestros favoritos. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las tendencias. Lo que estamos viendo en matemática y en inglés, escritura creativa, es muy popular todo esto en términos de lo que es la tecnología aplicada a la educación, pero también para lo que es el desarrollo profesional de los docentes. Este es un área que está creciendo mucho en el Reino Unido. Y también la digitalización de los libros de texto.
I'll take you quickly now to Rápidamente ahora les quería mostrar some of the work. And I'm a firm believer parte del that, trabajo. one Yo of the creo best firmemente que things, las mejores that cosas Britain has ever created que ha creado Gran is, Bretaña, possibly, and don't forget, it's taken a long time y no se olviden que ha for llevado us to mucho get good tiempo at this, ser buenos is en esto, English. es el Yeah. inglés. And I said to the translators, I said, "Are you okay Las in intérpretes terms of understanding an ahora accent from les Manchester?" pregunté hace And poco Barbara, si entendían one of el the acento translators, de was Manchester, convinced, she's waving at y me now, Barbie, was que ahora me convinced saluda that desde it la should be cabina, okay with an estaba accent from, convencida de que no iba a tener Manchester. ningún Yes, problema con but Manchester. English, Pero el it's- inglés it's quite useful, es útil, as is Spanish. by como the el way. español, por cierto. But the British Council, Pero el British are one of the Council, pioneers que es uno de los of the use pioneros of, en el uso education technology. de la And I'm tecnología so de la excited. educación. On Friday afternoon, I go and De hecho, me visit complace que el viernes a la tarde voy a visitar un lugar aquí en Buenos Aires Teacher Center, que se llama el and this is Centro a partnership de between Enseñanza Ransabal, Remota, in Uruguay, and the y British Council in looking at el British Council remote teaching of estuvo English, but observando la also enseñanza remote remota del teaching inglés of y English también teachers. de And this kind of sense docentes that's de what we can inglés, do, o sea, at scale. profesorados. I've just Esto spent lo some podemos time with hacer de un modo muy interesante a escala. Acabo de pasar un poco de tiempo con la Universidad de Perú, different geographical centers across Peru, con 53 centros geográficos en Perú, en toda la cordillera de los Andes, con 12 centros para enseñanza remota. Es un placer absoluto. De hecho, tengo algunos colegas aquí. Saludémoslos. Hay un tercer colega. Pensé que éramos dos, eran dos. Son dos del British Council que están aquí. Si ustedes quieren hablar con ellos, más tarde. Es un honor para mí pasar tiempo con ustedes para poder entender su trabajo. Y gracias por lo que han hecho por el inglés y el inglés de Manchester también. Esto fue en agosto. Quizás hayan visto mucho de revolución en la educación en sus vidas anunciada por los políticos, ¿no? Por lo general los políticos anuncian estas revoluciones en la educación y por lo general esto sucede cuando viene un nuevo ministro de educación. Todo es revolución. Todo es revolución. Cada mes hay una revolución. Pero esto es importante para nosotros. Esto fue un anuncio por el secretario de Estado para la Educación británico que anunció que tendríamos una revolución de tecnología para la educación. Hay una sensación de precaución de la que yo ya hablé, una confusión. No sé ustedes, pero no me parece que las grandes empresas tecnológicas nos hayan hecho un favor en general al mundo de la educación. Me parece que aquellas empresas deberían tener un poco más de sensibilidad a algunas de las temáticas que nosotros enfrentamos, y estoy siendo muy educado en este momento. Pero si observamos esto, algunas de las áreas objetivo y algunos de los desafíos que se han visto son algunos que ustedes comparten en sus países. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para poder apoyar la evaluación de los alumnos? No al final de un curso de 2-3 años, donde están condenados. Existe esa sensación de una condena por el examen. ¿Cómo utilizar esta tecnología en la clase? Por ejemplo, haciendo preguntas sorpresas, por ejemplo. Pero también ustedes como profesionales poder saber si los jóvenes han entendido, poder tener feedback de ellos.
Y este es un desarrollo importante. El desarrollo profesional de los docentes me parece que está dado. Necesitamos apoyo. Esto está dado. No se puede esperar un Big Bang de pronto, que suceda magia en el desarrollo profesional sin inversión, ¿no? Sin trabajo en este sentido. Y finalmente, teniendo los sistemas inclusive más básicos de tecnología, si no los tienen en sus escuelas, van a tener un desafío en términos de la cantidad de trabajo que tengan que hacer. Uno de los principales motivos por los que nosotros tenemos problemas para reclutar a docentes en el Reino Unido es la percepción de la carga laboral. La carga laboral de los docentes los disuade y es el motivo por el cual dejan la profesión. Es el principal motivo, de hecho. ¿La tecnología puede ayudar con esto? Sí. Hay mucha gente que asiente. Sí. La tecnología creo que puede ayudar con eso. ¿Alguna vez han visto o han pasado tiempo con jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad? Solamente pasar tiempo con ellos, observarlos y ver el uso creativo o el uso de la tecnología creativa. Puede ser algo muy poderoso. Y no solamente jóvenes con leves discapacidades, sino que cada vez más podemos desarrollar tecnología mucho más sofisticada para poder tener en cuenta la inclusión de esos jóvenes en la educación. Me parece que podemos hacer esto. Y el quinto desafío que se identificó fue una sensación hoy de que la tecnología nos puede ayudar a aprender. Tenemos una fantástica organización que emergió conocen Open University, la universidad abierta, que fue establecida por un gobierno pionero en la década del 60. La idea era que fuera una universidad del aire, para utilizar radio y televisión. La idea era darle a los adultos una segunda posibilidad de educación. Y fue una organización absolutamente fantástica. Y la idea es que se puede aprender absolutamente todo. Cualquier curso. ¿La han usado? ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Mucho. Hiciste un curso sobre Shakespeare. Una comunidad de alumnos, entonces a través del aprendizaje de distancia, como la Universidad de Perú y como el centro remoto del British Council aquí. Es ese poder de aprendizaje a distancia. Entonces, estamos optimistas, estamos contentos, nos gusta la palabra revolución y que se use nuevamente. Quizás nos gustaría evolución más que revolución. Quizás nos gustaría la revolución en la compensación a los docentes, inclusive más que en la tecnología de la educación. Bueno, es muy importante para un país. Y no necesito yo decirles por qué la educación es importante en Argentina, en América del Sur, porque la economía del conocimiento se trata del futuro. No necesito convencerlos de esto porque ya lo saben. Sabemos que la educación es Gran Bretaña. Entonces, como país, y ustedes quizás tengan los mismos desafíos, la idea es llegar a más gente más fácilmente, de un modo más costo efectivo, para poder ser educados. Y también dependemos, y esto también lo saben, muchísimo de los alumnos extranjeros que vienen a estudiar al Reino Unido. Y esto va a afectar a la política. Leí un libro que se llama New Power, el nuevo poder, y el cambio, la tecnología. Me quedan 2 minutos. Perfecto.
Esta sensación de que la tecnología ha afectado todas las áreas de nuestras vidas, me parece que la educación, como dije, es un poquito más cabeza dura, un poquito más complicada, para usar algún término. Se le complica un poco irrumpir. Pero este cambio de el viejo poder y el modo en el que habla y el nuevo poder y cómo desarrolla redes y comunidades, yo ahí puedo ver una tercera columna cuando pensé en esto, un nuevo poder en la educación. Posiblemente, y en parte ustedes ya lo están creando. No querés una foto de mi brazo, me imagino, ¿no? Entonces, un nuevo poder con redes que no sean verticales de arriba hacia abajo. Saben a qué me refiero, ¿no? Crear comunidad, redes en la escuela, alrededor de la escuela, en la comunidad. Todo esto es vital. Y esto es nuevo poder. Y también podemos tener el viejo educador, el viejo docente por un lado y el nuevo docente. Ahora, viejo no necesariamente es algo malo. Digital no significa que odiamos todo lo que pasó antes. Nos encantan los libros, por ejemplo, por cierto. Pero viejo educador y nuevo educador. Y tiene que ser clave esto. Esta industria de la tecnología no es diversa. Necesitamos diversidad en la tecnología, en las empresas que producen la tecnología, en los clientes y las comunidades que creamos. Esto no puede tratarse de una élite. Esto no puede tratarse de algunos pocos privilegiados. No puede tratarse de una sola raza. No puede tratarse de algunos estratos sociales o socioeconómicos. Se tiene que tratar de la diversidad en la tecnología. ¿Estos somos nosotros? Por favor, únanse. Hacemos muchísimo en las redes sociales. Creo que estamos mejorando cada vez más. Es muy útil. Y creo que con gusto podemos charlar y tener un debate y oír preguntas. Por favor, únanse. Y odio a la gente, los odio, que terminan una presentación con una cita, ¿no? ¿No? Ay, los detesto. Especialmente gente como yo. Pero ella es una una heroína. Vamos a cometer errores. Hemos cometido muchísimos errores y ya los hemos cometido en nuestro viaje a la tecnología. Pero va a haber zigs y va a haber zags. Entonces, observen dónde está la promesa y olvídense de la tiranía del estudio de caso y construyan sus redes de apoyo profesional. De eso se trata. Y para mí, parte del mejor aprendizaje profesional ha estado en Twitter. Encontrar gente. Yo no conocía nada sobre Virtual Educa. Encontrar gente en todo el mundo que explora. Y esto es lo que recomiendo. Creen su propia red profesional de aprendizaje, personas con las cuales compartir ideas. Pero también van a ver muchos reveses, pero mantengan su fe y su esperanza y su optimismo y continúen aprendiendo y creyendo en ustedes mismos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por recibirme. Ha sido un honor. Dice, puedes encontrar muchas derrotas en tu vida, pero nunca serás derrotada. Muchas gracias por estar. Te vamos a dar un receptor para que puedas tomar las preguntas de la audiencia. Las preguntas se pueden hacer tanto en inglés como en español porque serán interpretadas. Por favor, utiliza el micrófono. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano y háganlas tanto en español como en inglés. About teacher training in UK. If they get educational technology? No. No? No. Oh, wow. No. And so one of the big
Una de las principales áreas que falta en pedagogía y en el profesorado, esa era la pregunta, es que no encuentro, si es que hay, institutos de profesorados en universidades o profesorados que se hagan también en las escuelas y en las universidades, que realmente se concentren en utilizar la tecnología de un modo positivo. Este parece ser una gran brecha en términos de qué es lo que tenemos que hacer. Es el mismo problema, no tenemos ningún tipo de capacitación sobre la tecnología en el profesorado. Es lo mismo. Hello, more than a question, it is a comment. Más que un comentario, más que una pregunta, es un comentario. I worked around BBC schools when it was the beginning of the convergence between Al comienzo de la convergencia con Internet, encontré una gran diferencia entre Reino Unido y México, que en Reino Unido los profesores han incorporado tecnología como video y televisión en la clase, como otra herramienta común y de todos los días. Y en México, la tecnología siempre es algo adicional para aquellos que no tienen acceso a la educación presencial. Por ejemplo, tenemos un programa para personas en las áreas rurales. Me parece que es una gran diferencia esta entre el modo en el que pensamos en la tecnología como algo de todos los días en la clase o como algo que nos ayuda a asistir a aquellos que están lejos o en posición de desventaja. Me parece que este es un tema cultural. Es un muy buen punto y creo que se relaciona con lo que dijo la colega de la capacitación. ¿Cómo esto se vuelve normal? ¿Cómo vamos a hacer que esto se normalice? ¿Y cómo puede ser? Y creo que tu punto está muy bien planteado. ¿Cómo puede verse como algo normal y no como un problema o un déficit? Me parece que darle la vuelta a esto será muy potente. Que sea normal. Que es así. ¿No somos nosotros como educadores? Yo también tengo la sensación de que a veces, a nivel generacional, no sé qué piensan ustedes, pero a nivel generacional, los docentes más viejos se sienten un poco más incómodos con la tecnología. ¿No les pasa? Ok. Hola, soy Rob del Modern Teacher Center. Nosotros enseñamos a 30.000 estudiantes en Uruguay por semana desde nuestro centro que tenemos también en Buenos Aires, en el centro, o sea que tenemos estudiantes argentinos, colombianos, uruguayos, venezolanos, tenemos gente de toda América Latina. Pero yo estuve acá unos meses, había estado en otros lugares antes, pero lo que yo estuve pensando es que quizá el motivo por el cual a Uruguay le está yendo tan bien en términos de tecnología en el aula y tecnología a nivel general, quizá tenga que ver con que no es el Ministerio de Educación quien lo ejecuta. Y esto lo digo con todo el respeto al Ministerio de Educación uruguayo. Obviamente no conozco al ministro, pero lo digo a niveles generales. No creo que se trate del Ministerio de Educación de Uruguay. Lo mismo pasaría en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa con estas cosas es que son herramientas políticas para los políticos y como todos se quedan solo por 4 años, no planifican a largo plazo. Entonces, cuando yo hablé con el presidente de Ceibal, del Plan Ceibal de Uruguay, me dijo que justamente funcionaba porque era un programa independiente, no pertenecía ni al gobierno ni al ministerio. Tenían sus proyectos, sus fondos y así podían hacer los proyectos que ellos quisieran. Y me parece que así esto es algo que los gobiernos del resto de Latinoamérica quizá podrían incorporar. Entonces a mí me intrigaba desde tu perspectiva si habías visto este tipo de modelo en otro país y si es así, si funciona. ¿Cómo lo llevan a cabo esto?
Este es el desafío clave. ¿Cómo se lleva a cabo esto? El uso de la tecnología, cómo se implementa como mainstream, como la norma y a escala. En Inglaterra, esto es en primaria y secundaria, pero tenemos unas 30.000 escuelas. Y podría decirles que la velocidad de la infraestructura actualmente en las escuelas, no sé cuál es, pero tampoco podría decirles si es un 10, un 20 o un 30% de esas escuelas o el 89% de estas escuelas son digitalmente ricas. No podría decirles en términos de la fuerza de trabajo auditada si estos profesionales, estos educadores se sienten cómodos utilizando la tecnología. Entonces, hay muchas brechas. Y también me da la impresión de que es muy difícil, estoy hablando de Londres, es muy difícil. O sea, no hay ninguna palanca, ¿no? Tenemos al Big Ben, conocen el Big Ben, ¿no? Tenemos al Big Ben, tenemos todas las oficinas de gobierno, pero no hay una palanca secreta en ningún lado, ni en el Ministerio de Educación, que puedan ver y tirar de esta palanca y que todo se dé. Entonces, así funcionaba el poder. Y yo no creo que esto funcione de forma justa, no creo que sea equitativo y de hecho tampoco creo que sea sustentable. Creo que en realidad nunca funcionó mucho esto en el pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar el uso de la tecnología? Y creo que el punto de Rob es muy interesante porque quizá lo que se necesita, y yo lo he visto en los Estados Unidos, que hay una oficina de tecnología educativa, en el caso de la administración de Obama, se imaginan, obviamente ahora debe tener menos fomento, ¿no? En la Casa Blanca, ese departamento de tecnología para la educación. Pero bueno, en ese momento, y este es el rol del tercer sector, había un tercer sector, una organización del tercer sector que estaba acompañada por el Congreso y por el Senado para que fuera la voz de los docentes en toda esta travesía. Entonces me parece que necesitamos un tercer sector, que necesitamos algo que tenga el permiso del gobierno, si esa es la palabra correcta, pero también la capacidad de poder implementar las cosas de una forma mucho más rápida. Y disculpen, tenemos tiempo solo para una pregunta más porque tenemos que dejar la sala para la siguiente presentación. Me gustó mucho escuchar lo que planteaste. Yo vengo de Jujuy, unos 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Yo enseño en una escuela secundaria y, como dijiste, el gobierno a veces no usa la tecnología en el gobierno. En las escuelas secundarias. Muchas veces nos está diciendo que enseñemos, pero no nos da las herramientas, el Wi-Fi, la infraestructura, el desarrollo profesional que necesitamos para poder aplicar todo esto. Entonces, necesitamos el permiso de gobierno, pero no solo eso, no es solo el permiso, necesitamos su apoyo, las herramientas. Esto es algo que se da a nivel global. Este es mi caso, pero no es que podemos aprender de un segundo al otro de forma mágica, de cosas públicas o gratuitas. Yo trabajo, experimento, trato de seguir muchas cosas para poder capacitarme, pero no tengo una forma formal, una manera formal de aprender tecnología para la educación. Pero cuando uno trabaja con niños y jóvenes, adultos jóvenes, hay una gran responsabilidad. Entonces a veces se nos complica. Creo que no hay mejor final que este para esta ponencia. Sí, obviamente, hay recursos, hay un montón de cosas aburridas dando vueltas como la infraestructura, la falta de capacitación profesional, desarrollo profesional. Sí, porque tenemos que enseñarles a los niños y a las niñas, pero si no tenemos Wi-Fi en la escuela, ¿cómo lo hacemos? ¿Que es una ubicación rural? No, yo estoy en la capital de la provincia de Jujuy, estoy en una ciudad. En el medio de la ciudad, obviamente, hay estudiantes que sí vienen de áreas circundantes que desde el punto de vista socioeconómico no están en la mejor posición, pero
Igualmente, durante algunos años tuvimos un proyecto que entregaba una laptop a cada niño, pero no funcionaba, y ahora tenemos un montón de laptops que no funcionan, y ni siquiera internet en la escuela, incluso estando en la capital. ¡Qué desafío! Creo que la palabra desafío no es suficiente para algo así. Te deseo lo mejor. No estás sola. Si te ayuda, no estás sola. Perdón, parece que estoy hablando desde el podio, ¿no? Pero no estás sola. Sí, son cosas que pasan. Sí, obviamente, son los recursos, es el acompañamiento, es una voz. Y algunas de las conversaciones más difíciles que yo he tenido sobre la tecnología ha sido con los sindicatos. Los sindicatos de educación. ¿Por qué es tan difícil esa conversación? ¿Por qué debería ser difícil? Esto es interesante. No se trata de dejar de lado al docente, sino de apoyarlo. Y entiendo respecto de tu punto final que esto tiene que ver con la forma en la que enmarcamos y hablamos sobre tecnología en la educación. Entonces, cuando Rob habló de una oficina chiquita, no sé cuánto dijo, 30, 300 metros, no importa más allá de eso, pero una pequeña oficina que puede llegar a tantas personas. Es eso lo que estamos diciendo, tratando de encontrar estas historias para poder articular el poder de la tecnología en la educación. Y creo que tal vez, volviendo a mi otro punto, nos preocupamos demasiado con esa evangelización, no desde el punto de vista religioso, sino que a la gente le resulta mucho más fácil evangelizar sobre la tecnología de la educación. Pero esto en realidad es un desafío muy complicado, un acertijo complicado. Sabemos que hay áreas que prometen, pero no sabemos cuál es la historia completa. En nuestra escuela, lo que nosotros pedimos como mínimo es tener la posibilidad de utilizar, por ejemplo, hay algunas empresas que nos dan algunas cosas gratuitas para usar, pero nosotros no tenemos ni siquiera esas oportunidades gratuitas en la escuela, la conexión a Internet. Estás cansada, ¿no? Sí. Seguí. No te rindas. Nunca. Gracias a todos por los comentarios. Mis colegas del British Council y yo vamos a estar aquí por la tarde. Vamos a venir mañana también, creo. Tenemos que ir a la Universidad de San Andrés más tarde, pero sí vamos a estar aquí algunas horas. Así que si hay alguna cosa en la que podamos apoyarlos, si tienen alguna idea que quieran compartir con nosotros, por favor, no tengan vergüenza en venir. Esto no fue una conferencia en una sola vía. Es simplemente un pequeño momento de sus vidas tan frenéticas. Así que les agradezco a ustedes y a las traductoras también, que creo que han hecho un trabajo excelente con un hermoso y poético inglés de mi parte, que es el inglés de Manchester. Así que esta es una de las mejores ciudades del mundo, Manchester sin dudas. Y de verdad ha sido encantador estar aquí con ustedes. No estuve todo el día, pero sí me parece que esta es una ciudad fantástica, un país espectacular y una conferencia buenísima. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por sus contribuciones. Gracias.